Ok, entonces ahora sí vamos a continuar. Dadas las circunstancias y que se nos está cortando, tal vez el video va a aparecer en tres partes. Eh, este, entonces vamos a regresar. Ah, caray, ya moví ahí algo. Ahorita lo corregimos. Vamos a revisar ahora la parte de frecuencias relativas, ¿no? ¿Qué hacíamos en la parte de frecuencia relativa? Vamos a nuestra tabla de frecuencias absolutas, agregamos una columna más, ¿no? ¿Cuál era esa columna extra que agregáramos? Era, bueno, las frecuencias relativas. ¿Y a qué refiere? Al porcentaje, es decir, las frecuencias absolutas entre el número de observaciones. Entonces, nos habla del porcentaje del total. Aquí tenemos la fórmula. Ajá. Entonces, vamos a bajar. Igual creamos una muestra. En este caso va a ser de vocales, A, I, O. Bueno, un vector A, I, O. Después una muestra de tamaño 100 con reemplazo, que la visualizamos aquí. Después creamos la tabla de frecuencias con la función table, la vemos aquí abajo. Después esa tabla la ordenamos de menor a mayor con la función sort. Y después creamos el data frame de frecuencias, ¿no? En este caso, la que más se repite es la U con 24 repeticiones, ¿no? Con frecuencia absoluta igual a 24, ¿no? Adicionar la columna de frecuencia acumulada utilizaremos la función transform y la función cumsum. Con la función transform vamos a transformar el objeto o la tabla que hemos creado, ¿no? Entonces vamos a transformar frecuencias, ajá, y vamos a agregar aquí frecuencia acumulada que es igual a cumsum y entre paréntesis frecuencia, ¿no? Entonces ahí agregamos frecuencia acumulada que es esta columna. Vamos a ver si podemos hacer una anotación. Es esta columna, ajá. Esa es la que agregamos y es con esta fórmula, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con esa fórmula porque para agregar una columna más que va a ser aquí frecuencia relativa, solo vamos a necesitar copiar la misma parte de la fórmula que es esta. Eso es lo mismo. Y vamos a agregar el pedacito de abajo que es frecrel. Ajá, así se va a llamar nuestra columna. Es igual a la función round, o sea, redondeame a dos decimales, por eso aparece el 2 al final, y entre paréntesis la función pro.table y entre paréntesis el vector frecuencia, ¿no? O la columna frecuencia, que es la de aquí abajo, ¿no? Entonces, de esa forma, creamos que sacamos el porcentaje con pro.table. Entonces, vamos a borrar. Esto quiere decir que el 16% de las letras de nuestra muestra son E, el 19 son I, el 20 son A, el 21 son O y el 24 son U. Entonces sigamos agregando frecuencias relativas acumuladas y lo mismo, es copiar y pegar todo este pedazo del código, el que ven en el rectángulo, y le agregamos este de aquí abajo. Entonces todo esto es el de arriba y le agregamos este de aquí abajo. Y ahorita vamos a ver cómo guardar todo esto en un objeto, ¿no? Entonces, aquí que vamos a agregar FrecRelAc, la columna frecuencia relativa acumulada es igual a la función round, o sea, redondeame a dos decimales, ajá, y entre paréntesis cumsum, o sea, suma acumulada, y entre paréntesis prop.table, y entre paréntesis frecuencia, ¿no? Entonces, ahí estamos poniendo una función adentro de otra, estamos anidando funciones. Y aquí vemos cómo esta frecuencia relativa acumulada, ¿no? Podemos guardar la tabla si creamos un objeto que se va a llamar tabla de frecuencias, ¿no? Tabla guión bajo de guión bajo frecuencias. Entonces vamos a encerrarla en un rectángulo. Es este código. Recuerden que ya tendríamos que haber hecho una tabla de frecuencias absolutas, que es esa que está ahí, frecuencias. Vamos a hacer otro rectangulito de otro color. Es rectángulo y este es nuestro objeto frecuencias, ajá. Esa es la primera tabla de frecuencias absoluta que habíamos generado y esa tabla la vamos a transformar agregándole cuatro columnas que son estas cuatro columnas, ajá, okay. Estas cuatro columnas, tres columnas, perdón, y son tres funciones, ¿no? Entonces borrar y vemos cómo esta sería la tabla final, ¿no? Entonces vemos que la frecuencia acumulada suma 100, la frecuencia relativa acumulada suma 100%. La muestra era de 100, están los 100 aquí y el 100%, ¿no? Entonces ahí cambiábamos los nombres y finalmente otra vez con la tabla creábamos un bar plot, I, A o U, el nombre lo tenemos ahí, la más frecuente es U, la moda es U. Graficando el polígono de frecuencias, fijábamos en el objeto polígono la columna FR o frecuencia relativa en nuestra tabla de frecuencias y con plot la graficábamos, ¿no? Plot entre paréntesis polígono, type igual a overpost, ajá. Y ahí está sobrepuesto
líneas y puntos. Y la ojiva igual, ahí lo que fijábamos era en el objeto ojiva la columna frecuencia relativa acumulada de la tabla de frecuencias, ¿no? Igual con plot, entre paréntesis, ojiva, type O igual, una gráfica, una ojiva, que se puede observar la curva de distribución acumulativa de las frecuencias relativas, ¿no? Entonces, eso es lo que describe la ojiva, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo esto lo podemos aplicar o dónde se aplica? ¿Ah? Entonces, ¿qué mejor ejemplo que aprovechar que se está generando mucha información con la contingencia derivada de las estadísticas que se están recopilando por el COVID? Y vamos a cerrar esto. Y vamos a ver este Flex Dashboard, que es algo que nosotros podemos construir. Ya el lunes les voy a presentar la versión final. Ahorita les voy a presentar una versión así rápida para que sea una parte introductoria de cómo entender que se puede hacer esto, ¿no? Entonces vamos a bajar poquito. ¿Qué nos dice? Información general, COVID-19, ¿no? En la parte superior vemos que tiene el sello del gobierno, el dominio es de conacit.mx y aquí tenemos el buscador, en la parte superior derecha, el buscador y abajo tenemos la fecha de actualización. Actualizado el 24 del 04 del 20. Fuente DG. Opciones de vista podemos configurar y de este lado, en el lado superior izquierdo, tenemos información general, ¿no? Está dividida en 3 secciones. La primera es de un resumen estadístico que nos dice las cifras principales. Después vemos un mapa y finalmente vemos la distribución de los casos con los diferentes histogramas. Ya habíamos dicho que todo esto está hecho con JavaScript y que el mapa está hecho con Leaflet, que es un software libre para hacer mapas, ¿no? Entonces vamos a ver que actualmente existen 11.633 casos confirmados, 39.664 casos negativos, 7.588 casos sospechosos, 1.069 defunciones, el 57% de los casos confirmados son hombres, el 42% son mujeres, el 37.93 casos son hospitalizados y el resto, que son 62.7%, son ambulatorios. Y posteriormente podemos aquí visualizar el mapa interactivo, que nos va a decir cuántos casos hay. Ahí Coahuila tiene 295 y tiene 2 capas, es decir, tienen la verde, que es la capa por estados, y la naranja, que es la capa por municipios. Entonces, es una capa sobre otra. Esto se puede hacer tanto con Leaflet como con ArcGIS y otros recursos, ¿no? Entonces, Python y R lo pueden hacer y debe haber muchísimos más softwares que lo hagan. Entonces, vemos cómo está otra vez por estado la verde, pero si nosotros nos acercamos, está por municipio o alcaldía en este caso, ¿no? La Ciudad de México tiene 3.157 casos, caray. Vamos a hacer esto más. Vamos a recordar esa frase, ese número 3.157. Vamos a revisar la alcaldía Coyoacán, que es donde está su universidad. Caray. Y tiene 195 casos. Entonces vamos a regresar a Nacional. Como pueden ver, jala bastante memoria y bastante internet estos tipos de aplicaciones. Y es más que nada por el hosting y la velocidad del hosting. ¿Qué es el hosting? El lugar donde se almacena todo esto, toda la información que estamos visualizando, ¿no? Entonces recordemos otra vez la cifra mágica, que es que la Ciudad de México tiene 3.157 casos confirmados de COVID-19. 3.157. Entonces, de esta forma, nosotros podemos aplicar lo que ya hemos realizado, ¿no? Podemos nosotros tanto realizar un mapa porque tenemos las frecuencias absolutas, es decir, sabemos cuántos casos hay por entidad, o podemos saberlo, y también podemos hacer histogramas, ¿no? Entonces, voy a enseñarles un ejemplo muy sencillito, también podemos calcular con probabilidades y todo, ¿no? ¿Y de dónde saco la información para hacer el ejemplo que les voy a mostrar? Vámonos a coronavirus México. Aquí está coronavirus México y vámonos a abiertos. Coronavirus.gov.
Y la información que yo estoy utilizando para hacer el dashboard que les voy a mostrar en breve. Ah, caray, ¿qué pasó? No nos llevó a la página. Coronavirus.gov. Ahí está. Eh, Está en esta página la información, ¿no? Entonces, vamos a bajar. Está un poco lento. Entonces, si nosotros bajamos, vamos a encontrar esta sección, donde dice datos abiertos. Le damos clic y nos va a redireccionar al portal de datos bueno, del gobierno federal. Y aquí tenemos la base de datos del COVID. Ajá, ahora, esto no lo voy a mostrar ahorita, ni lo voy a descargar porque son 55,000 observaciones. Ajá. Entonces, si yo lo descargo, se va a tardar, se va a trabar y no vamos a avanzar. Pero esta es la información, ya vieron dónde está el registro y el diccionario de datos les va a decir, bueno, qué significa cada dato en qué lugar, ¿no? Entonces, vamos a cerrar esto y veamos entonces que en teoría nosotros podemos generar un Flex Dashboard o una forma, una presentación para exponer datos como estos y con las habilidades que tenemos lo podemos hacer. Vamos a ver que esto está hecho por el CONACYT, el Centro GeoInt y DataLab. Ajá. Entonces, vámonos rapidísimo. A ver, COVID. Actualicé parte de mi página y junto a eso lo que hice fue actualizar la parte de docencia y les puse disponibles las prácticas tanto de taller 3 del semestre pasado como de matemáticas 1 del semestre pasado. Entonces, son varias cosillas. Bueno, ahorita se los muestro ya al final, pero pueden consultarlo para que también refuercen lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, vamos a ver rápido esto. Y esta es una versión beta, les digo, el lunes les voy a enseñar ya la versión terminada, que tampoco se va a alejar mucho de esto, pero voy a intentar que sea mucho mejor. Y voy a intentar también ponerle mi toque, ¿no? Entonces esperemos. Y quiero enseñar esto que se llama Flex Dash, que es algo que ustedes pueden hacer. Eh, Ustedes pueden crear un archivo HTML, como la de internet que estaban revisando, ajá, que de hecho es una página de internet, la que ven aquí. Ujú. Y a través de ese archivo HTML generar una presentación de los datos, ¿no? Este es una versión muy básica. Aquí, por ejemplo, ven en este rectángulo grandote, que se ve parte del código, eso por ejemplo se va a quitar, ajá, pero es importante que vean, bueno, les quería enseñar esta parte de Say Users Inspiron, conjunto de datos y layer áreas geográficas estatales, porque ese es un archivo tipo shape, entonces es con lo que se hacen los mapas, pero bueno, veamos las partes, les digo, un archivo HTML que pueden compartir, ah caray, no vuelve, esperen, eliminar, ahí está. En Facebook, Twitter, o aquí tiene otras ventanas también. Eso ustedes se lo pueden insertar al suyo. Tenemos la parte de los créditos. Ajá, ahí. Fue generado mediante R en abril 24 de 2020. Creative Commons. Ahí me hace falta insertarle la liga, pero les digo, esta es una versión beta. Y de este lado, esto es muy importante, voy a regresar para que lo vean. Tenemos un rectangulito. Más bien, algo que dice source code, aquí se los encierra en un rectangulito, ajá, y ese es un botón que si ustedes le pican, les va a desplegar el código de el R Markdown, ajá, entonces este es un Flex Dashboard con R Markdown, ajá, entonces ustedes ven que para correr todo lo que hacemos ahorita, estas son parte de las librerías, y ahorita les voy a explicar el código para que vean qué va de qué cosa, pero en teoría ustedes podrían literalmente copiar esto en el R, ajá, pegarlo, descargar el archivo de los datos.gov y una vez que lo descarguen,
Lo pegan aquí la dirección de donde lo descargaron. Aquí, se alcanza a ver. Donde dice Say User Cispiron, ahí tendrían que pegarlo. Y abajo donde dice capa estados, ahí tendrían que pegar bueno, descargar un archivo .shape, que son las formas o los datos. Ajá, es un archivo de datos que genera los mapas. Ajá. Y bueno, descargarlo y leerlo también de esa forma. Entonces, esto lo vamos a ver mucho después, pero quiero enseñárselo rápido. Ustedes con todo lo que ya hemos repasado hasta ahorita podrían construir, acá hay algo le pasó ahí, ahí está, un mapa de este estilo, similar al que está en la página. Y ojo, esta página está en un hosting gratuito. De hecho, ustedes pueden ver que abajo tenemos un rectángulo que dice Powered by Web Host App. Ajá. ¿Qué implica esto? Que desafortunadamente, como esto es gratis, la velocidad del internet es bastante lenta. Entonces, esto ocupa mucha memoria. Ajá. Van a ver cómo si acerco el mapa, para empezar, el mío solo tiene estados, no está dividido por municipios. Y si lo acerco, los polígonos se empiezan a notar. ¿Lo ven? Empiezan a saltar. Ajá. Entonces, esto es por un problema de memoria, ¿sí? ¿Y cómo se resolvería eso? Bueno, sin hosting, con un hosting pagado, que es mucho más rápido. Y la otra sería también poniéndole la segunda capa, que sería los datos por municipio. Ahora, eso quién sabe cómo nos deje manipular la información. Ahora vámonos a el... Ah, caray. Vamos al Distrito Federal para ver cuántos casos tenemos. Ah, caray, algo pasó ahí, porque a mí me salen que tenemos 268. Ah, ya sé por qué tenemos 268. Porque aquí lo que yo estoy haciendo es que estoy metiendo a los que están muertos. Si mal no recuerdo. Sí, muertes. ¿Aquí lo ven? Table muertes. Muertes. Es entonces el número de muertes que hay por estado. Sí. Sí, entonces sí, esa es la cosa que le había cambiado. Entonces, muertos en el DF hay 268. Y si ustedes pueden ver, el mapa está por colores. Y va de... Se supone que es un mapa de calor. Se supone que va de tonos más rojizos o amarillos a tonos más fríos, que son los morados y los rosas. Entonces, se supone que mientras más cerca eh, de los colores amarillos, tiene más casos de fallecimientos. Entonces, vamos a ver, Baja California Norte tiene 126. Vamos a ver que Culiacán tiene 62. Vamos a revisar aquí abajo. Ya habíamos dicho que el Distrito Federal, la Ciudad de México, tiene 200, ¿qué? 60 y tantos. 268, el Estado de México 95, y los estados que menos muertes tienen son los más oscuros. Zacatecas tiene 3, Durango tiene 5, Nuevo León tiene 7, Tamaulipas tiene 9, y el sudeste mexicano, vamos a ver, 5 tiene Chiapas, Oaxaca tiene 9, Campeche tiene 6, Yucatán tiene 18 y 61, Quintana Roo. ¿No? Entonces vamos a ver que Tabasco tiene 67, Veracruz 21 y podemos seguir, ¿no? Entonces, de esta forma visualizamos nuestro mapita. Esto lo podemos personalizar y cambiar a como queramos. Y después vemos esto, que dice tabla de datos. Y nos muestra los estados con la frecuencia de número de muertes y el porcentaje que representan respecto al total de fallecidos. Entonces, esto nosotros lo podemos poner. Vamos a ponerle que nos muestre 25. Y ahí ya nos muestra 25. Vamos a poner que nos muestre 10 y nos muestra 10. Vamos a poner que ordenar por estado, alfabéticamente, por frecuencia, de menor a mayor y de
mayor a menor, y por porcentaje que va a ser igual que la frecuencia, ¿no? Entonces vemos que, lo voy a poner así, la Ciudad de México tiene ¿cuánto? 25% del total de fallecidos, Baja California 12%, el Estado de México 9%, Tabasco el 6%, Sinaloa 6%, Quintana Roo 6%, Puebla 6%, Chihuahua 6%, Coahuila de Zaragoza 3% y Michoacán 2%. Ese vendría siendo el top 10. Ajá, vemos aquí el 10. Este vendría siendo el top 10 de estados de la República con mayor número de fallecidos por concepto de COVID-19. Uh-huh. Posteriormente vamos a ver aquí abajo el polígono de frecuencias, que recuerden que este se construye con las frecuencias relativas y bueno, esto se puede hacer mejor con un ggplot. Nosotros los hemos visto con plot, solo la función plot, y nos permite ver gráficos más simples y también ojivas, ¿no? Entonces, la ojiva, esta es la frecuencia relativa acumulada. Entonces, vemos cómo se van acumulando los casos y la 32, que vendría siendo la Ciudad de México, aquí lo vemos, 32 es la que más casos concentra, ¿no? Ya vimos que la mejor forma de exponer estos datos es siempre con un mapa. Entonces, este es un breve ejemplo. Vemos que está hecho con Leaflet. Ujú. Ya no se hace más grande, pero está hecho con Leaflet. Ujú. Y este es un breve ejemplo de cómo nosotros podemos hacer todo eso que está en el dashboard del CONACYT con R. Ojo, ¿cuál es el problema? Ya habíamos dicho, el problema siempre es el hosting gratuito. Eh, pero bueno, rapidísimo, ¿de qué va el Flex Dashboard y qué es lo que ustedes pueden hacer? Ustedes ven que en la parte superior aparece, esto lo vamos a ver después, ya les digo. Ustedes ven que aparece esta parte que dice COVID, que es el título y cómo va a venir presentado el dashboard, ¿no? Entonces, se activan primero las librerías, después, ¿qué hacemos? Ponemos la orientación del HTML, si va a ser por columnas o renglones. Después, vertical layout, scroll es para que se desplace. La barra de la izquierda, de la derecha, esa barrita que ustedes pueden subir o bajar, esa es la que se habilita si nosotros habilitamos scroll. Theme Sandstone, que es el color o el formato de nuestro dashboard, y Source Code Embed, que es para que esto, el código que están visualizando ustedes, esté habilitado para que se revise, ¿no? Entonces vamos a ver que en la parte de abajo, vamos a ponerlo con otro color, con amarillito, ustedes ven que se abre un R, esto es para escribir código, y se activan las librerías, ¿no? Toda esta parte es otro pedazo del código, ¿no? Ahí vamos a utilizar varias librerías, Flex Dashboard para el propio dashboard, Tidyverse para la manipulación de datos, RColor Viewer para hacer mapas, SP para mapas, RGDal para mapas, MapTools para mapas, TMapTools para mapas, TMap para mapas, nada más que hay unas que sí tendríamos que quitar porque tenía otro mapa, pero ya no está. RGOS igual, y Leaflet para mapas, Leaflet específicamente para el mapa interactivo, y DT, que es para hacer las tablas de datos, ¿no? Entonces vamos a borrar, vamos a desplazarnos por aquí abajo, aquí está el resumen estadístico, o es el título de este pedazo, se le llama chunk a los pedazos de código. Cada chunk hace cierta operación. Los chunks están divididos por las R's, entonces vamos a visualizar aquí las R's. Esos son los chunks, aquí empiezan los chunks. Cada que se abre uno de estos y se cierra uno de estos, hay un nuevo chunk, ¿no? Entonces, veamos que aquí lo que hacemos es importar nuestros datos con COVID, que va a llamarse COVID, read CSV, y los datos de COVID, que son del 20 de, que diga que son del 23 de abril de 2020. COVID-19 México.csv es la base de datos que ustedes ya revisaron, que bueno, que ya vieron que está en la página de datos.gov. Después importamos el archivo .shape, que es la capa de estados con read OGR. Y posteriormente ustedes ven que se empiezan a repetir muchos códigos. Lo que estoy haciendo es que estoy fijando una columna, en la columna 5 de COVID, que viene siendo los estados. Y estoy reemplazando el valor 1 por Aguascalientes. Recuerden que había un diccionario de términos. Dentro del diccionario en términos podemos ver que el ID 1 en la columna estados
es igual a Aguascalientes, pero como yo quiero ver el nombre, lo sustituyo, ¿no? Entonces, COVID, se abre flechita, replace, COVID, entre corchetes 5, que es la columna que estamos fijando, coma COVID, entre corchetes 5, otra vez fijando la columna para que le estamos diciendo el primero con quiero que me manipules este y que lo conviertas en este. Entonces, por eso vemos que COVID se repite 2 veces, ¿no? Igual a 1, ajá. O sea, toda vez que en COVID, en columna 5, encuentres el 1, sustitúyelo por Aguascalientes. Ajá. Entonces, lo mismo con las demás entidades. Después generamos el vector muertes, que filtramos COVID, bueno, la base de datos COVID, cada que la columna 13 sea diferente a 99.9, bueno, cada que la columna 13 que corresponde a las fechas de fallecimiento sea diferente a esta, ajá, me la vas a dar. O sea, fíltrame todas menos esa. Ajá. Para cuando no hay fecha de muerte por fallecimiento porque la persona no falleció, aparece el 9999-99-99. Ajá, y después le puse coma y también filtrame todos esos datos que COVID-31, que viene siendo la columna de datos de confirmados por COVID, sea igual a 1, o sea, sea igual a positivo. Entonces, estoy creando el vector muertes, que es filtrar la información de COVID para todos aquellos que no sean, más bien que se hayan muerto y que sí hubieran estado confirmados como COVID. Entonces, después de eso, creamos la tabla entidad, que es igual a muertes. Estamos fijando la columna 5, ajá. Ya habíamos dicho que era la entidad. Y después con eso creamos un data frame. Aquí frecuencia es igual a data.frame. Entonces ya tenemos nuestras frecuencias acumuladas y nuestro data frame. Y posteriormente ven que yo hago esta cosa. Lo que estoy haciendo ahí es que el archivo shape tiene unos IDs recuerdan que aquí estaban los IDs que habíamos sustituido del CSV. Pues el shape también tiene unos IDs. El detalle es que el shape lo que hace es que cambia 2 o 3 estados. Entonces manualmente tuve que crear una base de datos con la tabla de frecuencias. Pero ustedes ven, de hecho está aquí, ajá. Lo único que voy haciendo es fijando de la columna frecuencias cierto valor, ¿no? Entonces ahí ven cómo lo voy ordenando. Capa estados, ahí ya que importé mi capa de estados, lo que estoy haciendo es indexarle una nueva variable. Ahora esto es importante porque este código es muy importante, el de la línea 75, porque siendo un archivo shape no podemos incluirle un valor como en cualquier otro data frame. Entonces, eso es un problemita. Ahora bien, vamos a ver que, bueno, ya juntamos la columna con las frecuencias y esta parte del shape data, ahí estamos creando nuestro mapa. Después con paleta creamos una paleta de colores y después con leaflet ponemos hacemos el mapa interactivo y con add titles ponemos los números, ajá, para que cuando toquemos aparezca el número. Y después ponemos la fuente y ahora vemos nuestra tabla de datos que frecuencias, el objeto frecuencias con range lo ordenamos, entre paréntesis frecuencias, por de menor a mayor. Así se escribe para ponerlo de menor a mayor. Después creamos la tabla con frecuencias relativas que se llama frecuencias 2 con la función transform y lo redondeamos y con pro.table, recuerden que sacamos la frecuencia relativa y lo estamos redondeando a 2 decimales. Una vez que tengamos frecuencias 2, lo que hacemos es cambiar los nombres. La primera columna va a ser estado, la segunda frecuencia y la tercera porcentaje. Y con eso y la función datatable incluida en el paquete DT o DT, datatable entre paréntesis frecuencias 2, ajá, es igual, coma row names true, filter top, o sea, el filtro hasta arriba, option leaks, spec length, ajá, la opción para desplegar más de 10 observaciones en nuestra tabla, ¿no? Entonces, así, con esto creamos nuestra tabla fuente de elaboración propia con la Secretaría de Salud. De hecho, aquí está, tabla de datos. La siguiente es el polígono. Polígono es lo mismo que viene en su documento, porque ya tenemos nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, es igual a frecuencias y fijamos la columna porcentaje, ¿no? Y dibujamos polígono con plot y coma type igual a overpost y el color azul. Fuente de elaboración propia y la ojiva igual